Hola, comenzamos nuestra cuarta clase dedicada al arte del siglo XVII. Recuerdo para todos que hay algún material complementario que pueden descargar para este curso. Estamos colocándolo ahora en pantalla. Y también les recuerdo que en la clase pasada cerramos nuestra clase anunciando acercarnos a la arquitectura y en particular a este edificio, que es tan importante y simbólico en lo religioso, en lo histórico, complicado en lo arquitectónico, pero otra vez por esa misma razón interesante, porque como lo dice ahí nuestro título, nos va a permitir advertir el tránsito entre la arquitectura del Renacimiento y la del Barroco. Hablar de la arquitectura del Renacimiento nos obliga a hacer justicia y a colocar junto con Leonardo, Rafael y Miguel Ángel a Donato Bramante, este hombre casi contemporáneo de Leonardo, de Urbino como Rafael. Junto con Leonardo estuvo trabajando en Milán con Ludovico Sforza. A la caída de este, como ocurrió con Leonardo, Bramante abandonó Milán y, con más suerte que Leonardo, Bramante llegó a Roma y fue incluido rápidamente entre los artistas que trabajan para el Papa Julio II. Giuliano della Rovere era su nombre en el mundo, su nombre papal Julio o Giulio II, que fue papa entre 1503 y su muerte en 1513. Un papa muy relevante, ya lo hemos visto, lo hemos señalado para muchos de ustedes cuando enfocamos el Renacimiento, porque es el papa que tiene como artistas a Rafael en las estancias y a Miguel Ángel, nada menos que en el techo, en la bóveda de la Capilla Sixtina. Bueno, además de Rafael y Miguel Ángel, Julio II lo incorpora a Donato Bramante a su corte de artistas. Como podemos ver, el papado de Julio II llegó hasta su muerte en 1513 y un año más tarde murió su arquitecto Bramante. Tiene alguna relevancia por la obra que le va a encargar, que apurémonos, es la Basílica Nueva de San Pedro, que Bramante comienza y que va a suponer que haga algunas acciones bien fuertes, muy importantes, que a pesar de su muerte, cuando el edificio apenas está comenzado, van a dejar una huella hasta la actual basílica. Entonces, Donato Bramante, y para presentarlo y para hacer justicia, como digo, con este hombre que como Leonardo, Rafael encarnan como la plenitud del Renacimiento en pintura, él creo que lo encarna en el campo de la arquitectura. Y justamente dijimos, el Papa lo convoca para la nueva Basílica de San Pedro, obra que va a tener largo trámite. Lo que sí va a poder en ese momento en que está en Roma, hacer una obra así, bien relevante, que estoy marcando acá en este plano, en este mapa de Europa, de Roma. Ahí vemos el Tíber, la Isola Tibertina, y estoy en un círculo destacando esto que va a ser del otro lado del Tíber, Trastevere, allí el Tempieto de San Pietro in Montorio. Este Tempieto, y el nombre que tiene no es menor, está levantado en el lugar donde San Pedro fue crucificado, donde fue martirizado. Recordemos, la Basílica de San Pedro en Vaticano está sobre la tumba del santo. Este santo pero tan importante para la Iglesia Católica y fundamentalmente para la Iglesia de Roma, para la Iglesia romana. Pues bien, ahí en San Pietro in Montorio estaba el lugar en el cual el santo había sido crucificado. Esto era un espacio religioso sostenido por la monarquía castellana, que en 1502, como estamos viendo la fecha, en torno al 1500, estaba en su esplendor y, entre otras acciones, convoca a este arquitecto para levantar un monumento, un tempieto para recordar, señalar ese lugar tan importante para la cristiandad. Recordemos que hasta el día de hoy ese espacio corresponde al Estado español. Ahí estamos viendo, acercándonos en una vista aérea. Me sigo acercando ahora y estamos frente a él.
Y esto es el templieto, templete, porque tiene, como ven, todo el ámbito más que de una iglesia, de un templo, por la planta circular, que claramente estamos adivinando con esta fotografía. Y tiene planta circular de un clasicismo, yo diría, plenísimo, entre otras cosas, yo diría por dos razones que tenemos que ir repitiendo en los próximos minutos. Planta circular con cúpula, porque por el 1500 eso aparece como el colmo de la plenitud de la perfección arquitectónica. Pero también planta circular porque recordemos los viejos alumnos que hicieron el curso de arte medieval, que las plantas centralizadas en la arquitectura cristiana podían destinarse a bautisterios, pero también a los edificios levantados sobre la tumba de mártires o vinculados con la muerte de los mártires, las martirias, con lo cual tenían un carácter de tipo funerario, lo cual explica que también Bramante haya optado por esta solución. En rigor, más allá de esa intención religiosa, este templieto queda como uno de los ejemplos del clasicismo arquitectónico italiano más plenos. Ahí tenemos planta circular rodeada por una columnata, cúpula en el centro. En rigor, el proyecto de Bramante no se respondió, lo están viendo en esa foto. Hoy el templieto está metido dentro de un patio de muros rectos, que no era para nada la idea, sino que el objetivo era, o el proyecto de Bramante era, acompañarlo por un patio también circular, cosa que lamentablemente no se pudo realizar, lo que no impide que, como digo, este edificio me parece encarna el pleno renacimiento. Voy a dar un concepto, una definición que puede parecer exagerada, pero para mí el templieto de San Pietro y Montorio de Bramante es como la Gioconda de la arquitectura. Es el edificio donde el alto renacimiento, el pleno renacimiento se manifiesta así tan plenamente. Por este proyecto en sí, por lo que estoy describiendo, tan simple pero tan fuerte con esa cúpula, pero también porque, como lo vamos a ver enseguida, está realizado con un cuidado particularmente fuerte en cuanto a los elementos arquitectónicos. Ahí está la cúpula que se levanta, rodeada por esta balaustrada, acompañada por columnas de orden toscano, que tienen un entablamento dórico como corresponde. Recordemos que el toscano es como una variante del orden dórico y el orden dórico lleva como entablamento, como lo vemos enseguida, triglifos y metopas. Es el orden más clásico que maneja la arquitectura de estos momentos de origen greco-romano, y justamente esto es lo que aparece aquí en este templieto que, insisto, en su simpleza, pero en lo rotundo de su clasicismo, me parece que es un punto muy fuerte dentro del desarrollo de la arquitectura del Renacimiento. Junto con esto, Bramante comenzará el proyecto de San Pedro, que va a tener muchas más complicaciones que el templieto. Antes de esto, decir que justamente con esto, Bramante estaba respondiendo por lo menos a dos requerimientos. Por un lado, la martiria, el edificio con una connotación funeraria, era el lugar de la crucifixión del mártir San Pedro, claro. Pero por otro lado, cumplía con esto de el edificio de planta centralizada con cúpula, que por estos tiempos aparecía como la perfección arquitectónica. Veamos algún ejemplo. Miren, Leonardo, contemporáneo de Bramante, nunca realizó ninguna arquitectura, ningún edificio, pero en sus numerosos libros de notas hizo una cantidad de bocetos, y cuando Leonardo imaginaba un edificio, imaginaba esto: un edificio de planta centralizada, planta de cruz griega, ya volveremos con esto, con cúpula en el crucero. Un ejemplo, otro ejemplo. En el que tenemos a la derecha no es cruz griega, sino es una planta centralizada en la cual justamente distintos cuerpos están trabajando como radios de un centro circular donde se levanta una cúpula.
Y repito, esto sería la arquitectura más perfecta. Y a ver, 1500, si nos trasladamos a nuestros días, una cúpula, y creo que casi todas las cúpulas cuando están bien realizadas, además de ser un desafío de carácter tecnológico muy grande, son de una belleza particularmente fuerte. Quien haya entrado, y supongo que todos ustedes han entrado al interior de alguna cúpula, habrán observado qué impresión tan fuerte produce a nivel espacial ese elemento arquitectónico. Don Leonardo, dijimos, no hizo más que proyectos. Bramante hizo San Pietro y Montorio y comenzó a construir San Pedro, como volvemos enseguida. Pero contemporáneo a estos fenómenos hay un muy bello edificio que algunos atribuyen a Bramante, otros a un arquitecto llamado Cola di Mantebuccio. Francamente no me parece en esta clase es pertinente que nos detengamos en el autor de la obra, sí señalar que, como lo plantean acá en Todi, es la localidad de la Perugia, en Italia, la obra se realizó entre fines del 1400 y principios del 1500. Es una iglesia de peregrinaje, se conserva una reliquia de la Virgen, por eso está ubicado en un espacio no demasiado apretado por la edificación y que presenta lo que ya estamos viendo, una cúpula que se destaca fuertemente sobre, lo vemos en esta foto, 1, 2 o 3, y no podemos ver el cuarto brazo, que marcan una cruz griega. La Consolazione de Todi es un bellísimo edificio, lo es por su arquitectura y también por el ámbito especial en que está ubicado, rodeado de un paisaje tan especialmente bello ahí en la Perugia. Y como decíamos, su planta es esta, planta de cruz griega. Llamamos cruz griega a la cruz que tiene los 4 brazos iguales, como están viendo acá. Cada uno de esos 4 brazos termina de manera redondeada y los 4 se encuentran en un crucero con cúpula. Esto es lo que presenta esta iglesia en su interior. 4 medias cúpulas en cada brazo y una cúpula en el centro. Un espacio, un interior dominado por un planteo tan armónico, tan equilibrado, tan particularmente clásico en cuanto a su propio espacio. Quiero traerlo porque, insisto, tal vez, al margen de su autor, la Consolazione de Todi sea el mejor ejemplo de estos edificios así, de planta centralizada, cruz griega y acupulados. Como vemos al exterior, los órdenes arquitectónicos trabajados con pilastras son los que están articulando todo el muro de esta hermosísima iglesia de la Perugia. Bien, la Consolazione, Todi, ahí la estamos viendo, una vista aérea de sus 4 semicúpulas y de su quinta cúpula ahí en el crucero. Y de ella pasemos claro a esto. Volvamos a la planta, ahí la tenemos. 4 brazos, una cúpula. 4 brazos, una cúpula y ahora San Pedro. Claro, más compleja la planta de San Pedro, sin duda. Más grande, obviamente también, pero el esquema es muy semejante. Acá sí el autor es Donato Bramante y esto es lo que podemos reconstruir del proyecto con que Bramante comenzó este encargo de Julio II de la nueva Basílica de San Pedro que iba a reemplazar la ya muy antigua y bastante en mal estado basílica llamada Constantiniana. Esto ocurre, como lo dice la fecha, circa 1505. Me adelanto, tendremos que llegar a mediados del 1600, más de 100 años después, para que San Pedro, la que hoy conocemos, cobre y tenga su terminación. La historia empieza acá y tiene varias circunstancias. En primer lugar, digamos esto. Ahí tenemos la vieja iglesia constantiniana, así la llamamos, aquella que se edificó en el siglo IV, en tiempos del emperador Constantino,
Cuando algunos de ustedes recordarán, en el curso de arte medieval vimos justamente esta basílica que todavía estaba en pie en el 1500, muy deteriorada, muy, digamos, desgastada, y que destinada a ir desapareciendo, con lo cual la tarea de Bramante y los que le siguieron fue proyectar la nueva iglesia, comenzar a construirla e ir demoliendo la antigua Basílica Constantiniana. Todo un trabajo complejo porque el lugar sobre el cual debía levantarse la nueva basílica tenía que ser ese mismo lugar de esta iglesia constantiniana. Y pretendo demostrarlo así, con esta planta. Fíjense, esta planta nos muestra la actual planta de la Basílica de San Pedro, con la plaza ahí a la derecha, la están viendo. Vamos a destacar acá esto. Ahora, con un color más oscuro, estoy poniendo la planta de la vieja Basílica Constantiniana. Y fíjense que el ábside de la Basílica Constantiniana, lo están viendo, coincide con el crucero de la actual Basílica de San Pedro. ¿Y esto por qué? Bueno, porque en ambos casos, en la vieja basílica y en la actual, ahí, en ese lugar, en el ábside de la Basílica Constantiniana, en el crucero de la actual Basílica de San Pedro, está lo más importante de este lugar para la Iglesia romana, la tumba de San Pedro. Con lo que San Pedro es también una iglesia levantada sobre la tumba de un mártir. San Pedro es una martiria, volveremos con esto. Lo cierto es que ahí comienza esta construcción, que vuelvo a poner en pantalla, y advertir que las cosas irán cambiando fuertemente. En 1513 muere Julio II, poco después muere Bramante. A Julio lo reemplaza un Papa Medici, León X. Y León X, que va a ser Papa entre el 1513 y el 21, está apretado por las necesidades económicas que supone levantar un edificio que, como veremos, lo sabemos, es gigantesco y lo era en su momento. Esto lo empuja ya a Julio I y ahora a León X a hacer una operación compleja, a vender indulgencias, a entregar indulgencias. No voy a detenerme en esta cuestión que tiene más que ver con lo religioso que con lo artístico, pero digamos rápidamente que la venta de indulgencias, que muchos de ustedes conocerán, que fue la gota que derramó el vaso y que provoca la reforma luterana, se dio para construir la Basílica de San Pedro. Esta venta de indulgencias se da por 1515 y solamente 2 años después Martín Lutero se enfrenta con la Iglesia romana, las famosas 95 tesis, reforma, cisma en la Iglesia cristiana de Occidente. Con todo esto que quiero decir, que en realidad en el caso este el remedio fue peor que la enfermedad, como solemos decir, porque la venta de indulgencias no solamente no consiguió los fondos que la Iglesia necesitaba para construir San Pedro, sino que originó una crisis muy fuerte en la Iglesia cristiana de Occidente. Esto puede explicar por qué la obra de San Pedro empieza a tener grandes problemas. Miren, por 1532, un artista del norte de Europa, un holandés, Maarten van Heemskerk, va a hacer este dibujo y otros mostrando las obras de San Pedro. Lo que están viendo no son ruinas, no, es la obra en construcción detenida, la obra inmovilizada, porque, bueno, terremoto grande sobre la iglesia romana. No solo no hay fondos, sino que además buena parte, media Europa se ha levantado en contra del obispo de Roma, y así entonces tenemos con que la Basílica de San Pedro no avanza en esa construcción. Gran parate, repito, 1632-36 son estos dibujos que hace Maarten van Heemskerk, que es un holandés que está en Roma por estos años. Ahí tenemos otra vista.
Fíjense, parecen ruinas y no son ruinas. Son las obras, digamos, abandonadas por ahora de la Basílica de San Pedro. Veamos cómo se dio este proceso. A ver, ojalá que este plano nos oriente un poco a lo complejo que fue el desarrollo de esta arquitectura. El primer arquitecto, volvemos a él, Bramante, ¿lo ven ahí abajo con un recuadro de color verde claro? Veamos dónde intervino Donato Bramante, ahí, en el crucero. Es evidente que para Bramante lo más importante era la cúpula, y lo único que llegó a hacer, dado el poco tiempo que estuvo al frente de la obra, fue plantar los 4 pilares de la cúpula. Plantó los 4 pilares, con lo cual dejó abierto y remarcado el diámetro gigantesco para la época y aún para hoy de esta cúpula, que luego otros deberán continuar. A la muerte de Bramante lo sucede Rafael brevemente, es ese color celeste que como ven poco hizo. Antonio da Sangallo, amarillo, mucho menos. Sí, a mediados del 1500, ya el muy maduro Michelangelo toma a su cargo la obra, ahí lo vemos con color rojo. El Miguel Ángel va a ser una obra muy, pero muy importante acá en la Basílica de San Pedro. Como ven, buena parte de todo el exterior de color rojo es proyecto de Miguel Ángel, que, insisto, estaba en los últimos años de su vida, pero que hizo un aporte, como veremos enseguida, muy, pero muy importante a esta arquitectura. La historia se cierra a mediados del 1600, cuando ahora con color negro, ¿lo ven? Carlo Maderno es orientado, encargado de ampliar uno de los 4 brazos de la basílica. Hasta Miguel Ángel y aún después de él, la Basílica de San Pedro era una iglesia de planta centralizada, cruz griega, 4 brazos iguales. A mediados del 1600, uno de estos brazos se extiende, lo están viendo ahí en negro, y la basílica entonces tendrá la planta actual, que es planta basilical, no centralizada. Es planta basilical de cruz latina, no griega. Volveremos con esto, ¿sí? Por ahora ahí ha quedado demorada esta arquitectura por todos los terremotos que la iglesia romana está sufriendo, y en medio de ellos hay terremotos también arquitectónicos. Quiero mostrar esta espléndida maqueta que hizo Antonio da Sangallo, que se hizo cargo de la obra de San Pedro ahí por 1546, y así imaginó, así proyectó cómo podía ser el exterior de esta basílica. Con esta maqueta tan bella realmente, pero armando proponiendo una solución donde, como vemos, abundan hasta casi en exceso columnas, entablamento, semicolumnas, una cantidad de elementos, porque bueno, para resolver esta arquitectura con los principios de la arquitectura clásica, los órdenes clásicos, el dórico, el jónico, el corintio, etc., había que superponer orden tras orden porque el edificio era extremadamente grande, como veremos. Sangallo muere, no puede concretar este proyecto, y a su muerte, como dijimos hace un ratito, va a ser reemplazado ahora por Michelangelo. Miguel Ángel, ya un hombre grande, va a hacerse cargo de esta arquitectura. Coloqué la planta de Bramante para advertir que la planta que idea Miguel Ángel no es muy diversa de la de Bramante. Miguel Ángel mantiene la planta de cruz griega, con una gran cúpula, como vemos ahora, 42 metros y medio de diámetro, y sí, como modificación del proyecto de Bramante, lo vemos ahí debajo. Bramante imagina un pórtico, unas columnas para destacar el acceso, el ingreso desde la plaza de San Pedro a la basílica. Este proyecto está hecho a mediados del 1500, chica 1550, y no nos olvidemos, Miguel Ángel va a morir en 1564. Digo todo esto para advertir que va a ser obra en San Pedro, pero mucha va a quedar para que la continúen sus sucesores. La primera solución que va a aplicar en San Pedro
tiene que ver con lo que recién veíamos en la maqueta de San Gallo. Porque la Basílica de San Pedro es, sin duda, un edificio gigantesco. Lo es hoy mismo. Nos distrae un poco toda la decoración barroca que presenta, pero ahí lo estoy marcando. La nave de San Pedro tiene 46 metros de alto, media cuadra para un poco imaginarnos el tamaño. La cúpula, como lo dijimos, 42 metros, 42 metros y medio de diámetro. Es un gigantesco edificio. Va a ser de las más grandes, si no la más grande iglesia de la cristiandad por mucho tiempo. Y miren, para tener una idea del tamaño, el Panteón, lo ven ahí a la derecha, el Panteón, el viejo Panteón romano gigantesco, espectacular, bueno, medía 3 metros menos de alto que el interior de la nave de San Pedro. El Panteón mide 43 metros. Digo esto para tener una idea del tamaño con que estamos metiéndonos, y esto explica la necesidad de San Gallo de colocar tantas columnas y demás, y vamos a ver enseguida cómo esto lo resuelve Miguel Ángel. Lo podemos estar viendo ya en este grabado que se hizo en vida de Miguel Ángel, pero vamos a verlo enseguida. Les propongo, para seguir tomando conciencia del tamaño de esta basílica en su cúpula mide más de 100 metros de alto. Hasta el arranque de la linterna, luego continúa hasta la linterna, mide 119 metros de alto, con lo cual, a ver, podríamos colocar en la cúpula de San Pedro el Palacio Barolo de la Avenida de Mayo. Bueno, el Palacio Barolo, sabemos, mide 100 metros de alto, con lo cual podríamos perfectamente colocarlo allí. Digo todo esto para tener una idea de las dimensiones de esta arquitectura y justamente de la dificultad de resolver algo tan grande con los principios de los órdenes clásicos. Y esto explica por qué tanto al interior como al exterior Michelangelo haya hecho, como tantas veces lo hizo en toda su obra, innovado en materia ahora arquitectónica. Miren, 132 metros, claro, con la linterna incluida. ¿Y qué es lo que va a hacer para resolver ese amontonamiento de semicolumnas que vimos en la maqueta de San Gallo? Bueno, simplemente una única pilastra, ahí. Estoy mostrando el interior actual de la Basílica de San Pedro, tal como lo proyectó Michelangelo, y en el cual usó lo que dice allí, un nuevo orden. En rigor, este orden había sido empleado por los romanos, no demasiado abundantemente, pero no es un invento absoluto de Miguel Ángel. Él lo aplica acá, el llamado orden gigante o colosal. A ver, una esquemita un poco simple. Ahí he trazado yo las 3 pilastras que estamos viendo y su entablamento. El orden gigante o colosal no se denomina por su tamaño, sino porque ese orden está conviviendo, veámoslo ahora, con otro orden. Es el que estoy marcando con esas cornisas celestes. Vean que hay columnas más pequeñas. Ahí estoy haciendo convivir 2 órdenes. Uno más grande, otro más pequeño. El orden colosal o gigante justamente se define por el orden que está conviviendo con un orden de menor tamaño o que está presente abarcando, señalando un exterior con más de un nivel, un orden que abarca 2 pisos o 3 pisos, como enseguida veremos acá en esta basílica. Justamente es muy visible al interior y también al exterior. Vean ustedes estas pilastras corintias en el ábside exterior de la Basílica de San Pedro y advertimos, vean las ventanas. En algún caso hay 2 ventanas, en otro hay 3 ventanas, pero 2 o 3 ventanas todas están dentro del alto de una única pilastra. A eso llamamos orden colosal, orden gigante. Es algo, insisto, quiero destacar, bien importante, porque el orden colosal o gigante que estamos viendo acá no se va a aplicar solamente en San Pedro. De acá en más,
va a aplicarse mucha arquitectura, sobre todo la arquitectura palaciega. Tal vez el primero que usa el orden colosal o gigante es nada menos que Palladio en sus palacios urbanos de Vicenza. Este orden tiene una proyección realmente muy, muy grande. Permítanme que insista, no fue una creación original de Miguel Ángel, él lo retoma e incluso podemos señalar, y cada uno de ustedes lo vimos, en la iglesia de León Battista Alberti de Sant'Andrea en Mantua, ya Alberti está usando excepcionalmente un orden colosal o gigante. Este orden era conocido, muy poco usado, y seguramente por la importancia y la trascendencia que tiene la Basílica de San Pedro, y por su uso por Miguel Ángel, de acá en más se va a emplear abundantemente en esta arquitectura. ¿Qué más proyecta Miguel Ángel? Y sí, claro, la famosa cúpula. Acá, igual que Zangaro, él hizo una maqueta, o sus artistas hicieron una maqueta con esta cúpula hecha en madera, una cúpula que él proyectó, como vemos ahí a la derecha, con un espacio interno abierto, porque en gran medida Miguel Ángel aprendió, estudió y tomó elementos de la cúpula de la Catedral de Florencia, Brunelleschi, claro. Y así como Brunelleschi había hecho una cúpula hueca o con dos cúpulas o una abierta, también Miguel Ángel lo va a pensar para San Pedro, sin duda. Como podemos ver acá en esta maqueta, vemos que el primer proyecto de Miguel Ángel suponía esta cúpula que prácticamente es una semiesfera, bien romana en esto, bien clásica. Pero Miguel Ángel muere mucho antes de que la cúpula se termine y a la hora de ser completada veremos que sufrió alguna alteración. Sigamos con todas las peripecias de San Pedro. Bueno, acá tenemos un fresco datado circa 1588. Miguel Ángel ha muerto en 1564. Y ahí tenemos, en este fresco que está en la Biblioteca Apostólica Vaticana, cómo estaba San Pedro entonces. Y vean ustedes, al fondo, la cúpula, solo el tambor. Y lo que estamos viendo como fachada, si cabe la palabra, era la vieja basílica constantiniana, refaccionada, rehecha, remodelada tantas veces, con la plaza y ya el obelisco vaticano levantado y colocado en el centro de esta plaza tal como lo está hoy. Dije plaza, todavía es un espacio abierto. Para la plaza que conocemos falta todavía un poco. Y miren, otra imagen. San Pedro, 1585. Este grabado muestra una bendición del Papa en la Piazza San Pietro. Ahí en esas ventanas es la locha de la benedizione, como en nuestros días, pero destaco fundamentalmente, lo están viendo, la cúpula, también inconclusa. Aunque en 1580 la cúpula no estaba terminada, Domenico Fontana, en 1586, cuando publica un libro muy bello, en el cual explica cómo él, Domenico Fontana, gran arquitecto y ingeniero, hizo para levantar el obelisco vaticano, lo que fue toda una proeza de carácter de ingeniería realmente, cuando lo representa la basílica detrás del obelisco, ¿sí? Y acá Fontana, en 1586, imagina cómo sería San Pedro. En rigor, en 1586 San Pedro no era esta imagen. ¿Por qué me detengo? Bueno, porque queda bastante claro que acá Fontana, fines del 1500, después de la muerte de Miguel Ángel, cuando la cúpula está en construcción, Fontana, como sus contemporáneos, imaginan esta basílica dominada por una gran cúpula. La cúpula ocupa un lugar protagónico, fuerte y central, tal vez hasta exagerada, yo diría, en este grabado que ilustra el libro de Fontana, pero me parece destacado porque, bueno, esto es que la idea de Bramante sigue presente. La cúpula es lo central. Como veremos enseguida, esto no es lo que va a ocurrir en la actual Basílica de San Pedro. Y los que han estado en Roma, los que han visto fotos y las veremos, saben perfectamente que esto está muy lejos de ser la imagen actual de la Basílica de San Pedro. Por ahora veamos, ahora sí, la cúpula.
ahora hecha por Domenico Fontana y Giacomo della Porta, un arquitecto que ya hemos nombrado. Son importantes arquitectos Fontana, della Porta, de fines del 1500, que, como estamos viendo, entre el 87 y el 93 van a construir la cúpula que había planificado Michelangelo. Y como anticipé, como pueden ver, al proyecto de Miguel Ángel de una cúpula prácticamente semiesférica, ellos van a reemplazarla por una cúpula un poco más peraltada. Ven que no es tan semiesférica, está levemente puntiaguda, por decir, peraltado es el término apropiado. A ver, en gran medida están haciendo algo parecido de lo que hizo Brunelleschi en Florencia, no tan marcado, pero bueno, ya se sabe, una cúpula con este perfil es más resistente que una cúpula semiesférica, y así fue como Della Porta y Fontana hicieron y terminaron esta cúpula ahí por 1593. 1590, miren, un gran dibujante y cartógrafo, Tempesta, Antonio Tempesta, hizo un magnífico mapa de Roma. Ese mismo año se edita en 1593 y nos resulta tan absolutamente útil. Fíjense cómo estaba San Pedro en 1593. La cúpula terminada. El ábside, lo vimos antes, a la izquierda, sí, terminado. Ahora, cuando avanzamos hacia la derecha, hacia la platea San Petri, como dice allí en el texto, o sea, la plaza de San Pedro, todavía en pie la vieja basílica constantiniana, o todo lo que se había modificado, cambiado, reformado, transformado de esa iglesia. Estamos a fines del 1500 y todavía San Pedro está en obras, Todavía falta para la basílica que todos conocemos. Voy a cerrar el 1500, ahí estamos a fines del siglo, pero les voy a proponer, porque en la oportunidad de San Pedro y de estos accidentes con su arquitectura, me permiten presentarles algo de la muy rica arquitectura italiana, por lo menos del 1500. A ver, habría un montón de ejemplos para plantear, pero algo puedo presentar en poco tiempo y que me parece que es casi tan o más relevante que los propios edificios. Me refiero a que en el 1500 esta arquitectura se va a manifestar por lo que llamamos la tratadística. ¿A qué me refiero con esto? A que el 1500 es el siglo en el que se publican importantísimos tratados de arquitectura. Y decir que se publican es una forma de señalar que por el 1500, y bueno, la imprenta ha pasado de ese periodo experimental, y en el 1500 estamos en Italia y en otros centros europeos ante grandes casas editoriales que no solo van a publicar textos, sino que además van a publicar imágenes, ilustraciones, y ya imaginamos, para una idea, una imagen es valiosísima, para la arquitectura todavía mucho más. Y todo esto, ¿a dónde apunta? A que el fenómeno de la tratadística del 1500 en Italia va a ser uno, no el único, pero un factor extremadamente importante de la difusión del lenguaje italiano o clásico por casi toda Europa. A ver, los edificios no viajan, los libros sí. Y entonces, vamos a mencionarlos, porque son los grandes clásicos. Me veo obligado a iniciar esta recorrida por el clásico de los clásicos, la Biblia de la arquitectura, el Vitruvio. Los 10 libros de arquitectura de Vitruvio es el romano. Obvio, el libro llegó manuscrito hasta los tiempos modernos, va a conocer numerosas ediciones, pero justamente el Vitruvio tiene una carencia que justamente no tendrán otros. Me refiero, el Vitruvio llegó a nosotros sin ninguna imagen, con lo cual tiene esta debilidad grandísima, lo que no impide que haya sido un libro muy consultado, muy interpretado. Dije Biblia y creo que corresponde
no solo por la importancia, sino porque como la Biblia es un libro que conoció y sigue conociendo numerosas exégesis. Sus palabras, sus conceptos son interpretados de maneras muy variadas, sobre todo en términos de medidas, cosa que para la arquitectura, como imaginamos, es esencial. Y bueno, ya sabemos que con el cambio de las culturas, un codo, un brazo van cambiando. Nada más esto digo para señalar un solo dato de cuántas zonas grises presenta los famosos 10 libros de arquitectura de Vitruvio, lo que no impide que fuera y siga siendo una obra extremadamente importante para los arquitectos. Pero ahora empecemos por el 1500 y me animo a decir que hay como tres grandes tratados. Servio, Regole Generale di Arquitectura, reglas generales de arquitectura. Estoy marcando esto porque se va a dar en esta arquitectura del 1500 de estos hombres como Servio, que están como una segunda generación de arquitectos humanistas. ¿Qué quiero decir? Servio, como Palladio y Vignola, que ya vendrán enseguida, son los que continúan la obra de Brunelleschi y Alberti. Brunelleschi, sobre todo Brunelleschi, pero también Alberti, iban tanteando con el conocimiento de la arquitectura clásica, o sea, griega y sobre todo romana. Ahora, Servio, a mediados del 1500, la conoce mucho más precisamente y se anima a marcarnos reglas, reglas generales de arquitectura. Y todo esto, insisto, como veremos por un ejemplo, acompañado de imágenes. El segundo texto clásico es el de Palladio y 4 libri della arquitectura, los 4 libros de la arquitectura de Andrea Palladio, publicados en 1570. Me voy a detener con él. Palladio es un grandísimo arquitecto, y sus 4 libros son fundamentales, y permítame que lo diga con este énfasis, para lo que es el conocimiento y la difusión, sobre todo, de esta arquitectura clásica, que por ahora, hasta mediados de 1500, es un fenómeno que se aplica casi exclusivamente en Italia. A partir de ahora, esta arquitectura se va a difundir por Europa. Hay varias causas, pero yo no descarto que una de las principales sean estos libros. Miren ustedes el ejemplo de Palladio. Él nos muestra y nos da información específicamente arquitectónica. Acá hay 2 villas de Palladio, 2 obras del mismo Palladio, con su planta, con la fachada. El Palladio hace una obra específicamente arquitectónica. Hoy lo entendemos muy bien, un arquitecto muchísimo más en su momento y aún en nuestros días. Y no solamente reproduce con imágenes sus obras, sino que también reproduce las obras clásicas. A ver, ven la página que está a la izquierda, dice del Tempio di Bramante. Y ven la planta, el círculo, las columnas. Acabamos de verlo. Es el Tempietto di San Pietro in Montorio de Bramante. Ahí lo tenemos, en la página siguiente. Palladio conocía tantísimo la arquitectura clásica y la de su momento. Palladio había viajado a Roma, claro. Y entonces, ahí lo vemos. El ejemplo de la derecha no me importa ahora, pero el de la izquierda es la visión exterior e interior, la sección del Tempietto de San Pietro in Montorio, que Palladio, como nosotros, seguía considerando una obra fundamental dentro de la arquitectura clásica. Y lógicamente, Palladio no es el único, pero Palladio nos va a dar muchísima información, y lo están viendo con cifras muy exactas sobre los órdenes clásicos. Ahí tenemos justamente todo el orden corintio, con sus proporciones, con sus medidas y con todos los elementos que debía tener un orden de esta naturaleza. Y lógicamente, no podía faltar que estudiara y que reprodujera lo que están viendo acá a la derecha. Sí, ¿no? Lo conocen. Es el Panteón, Panteón de Roma, claro, nada menos.
lo estudia con mucho detalle, lo representa, miren, doble página para representar a la izquierda del Panteón, en su exterior, en el pórtico, a la derecha, en todo el acceso a este tan importante edificio que otra vez seguimos estando de acuerdo con Palladio, que era tan, pero tan importante. Me detuve en el libro de Palladio porque creo que es uno de los más claros ejemplos de estos tratados y de su importancia en lo que acabamos de decir, que no es nada menor. A ver, para redondear este concepto, en algunas clases nos vamos a ocupar de Francia y su arquitectura. Francia y su arquitectura, los châteaux franceses, esa arquitectura francesa, sin Italia no se explicaría. ¿Arquitectos franceses que viajaron a Italia? Claro que sí, pero que estos libros fomentaron, propiciaron un conocimiento más específico de esta arquitectura clásica, no hay la menor duda. Serlio, Palladio y el tercero, Vignola. La trinidad arquitectónica se completa con este importantísimo tratado de Jacopo Barozzi da Vignola. Otro es reglas, acá regola, delle cinque ordini d'architettura. Las reglas de los 5 órdenes de arquitectura. Miren, se publicó en 1562, antes que el Palladio. Lo dejé para el final, ya verán por qué. Pero en primer lugar porque el Vignola, hasta, no sé si hasta hoy, pero hasta no hace mucho, era uno de los manuales más recurridos, más consultados por los estudiantes de arquitectura, porque los órdenes son centrales en ese vocabulario arquitectónico. Y como algunas lo dijimos cuando los vimos hace ya unas cuantas semanas con ustedes, lo que hoy sabemos de los órdenes de arquitectura, los griegos y los romanos, hasta dónde responde o corresponde darle este mérito a los griegos y los romanos o al propio Vignola. Nosotros conocemos seguramente mejor y más los órdenes clásicos por este tratado famosísimo de Vignola. Tratado celebérrimo, Miren, ahí elegí la portada de la primera edición, ahí en Venecia, 1562. Pero permítanme que traiga una edición de las primeras que se hacen en Madrid, en 1619. Quise traer esta portada, de estas reglas de los 5 órdenes de arquitectura, como lo dice ahí arriba, para comprobar la extraordinaria difusión que tuvo este tratado. Ni hablar, ediciones en francés, en inglés, por supuesto. Quise destacar esta edición en español muy tempranamente porque, bueno, ahí está la importancia de estas ediciones. Insisto, las casas editoriales en el 1500 conocen un momento grandísimo y estos libros publicados con imágenes son capitales para la arquitectura, diría mucho más que para la pintura, que la escultura, que también se publican, pero para la arquitectura son decisivos. Voy a mostrar la página más conocida de el Vignola. Ahí están los 5 órdenes famosos. En esta página, Vignola resume sus 5 órdenes. El dórico, el toscano, el jónico, el corintio y el compuesto, que son los que hasta el día de hoy constituyen los órdenes clásicos. Estos. Y dejé para el final a Vignola, no solo por lo importante de su tratado, sino porque vamos a tener que ocuparnos de Jacopo Barozzi da Vignola como arquitecto. Creo que es una buena oportunidad haberlo citado como tratadista, pero como verán, me parece que vale la pena que en este paréntesis que estamos teniendo, San Pedro está esperándonos, pero por ahora San Pedro está ahí en stand-by, digamos, hoy, y ocuparnos entonces de este arquitecto, como pueden ver, de fines del 1500, que ahí en la Roma de entonces va a proyectar una obra muy, pero muy importante, tan importante como su tratado. Ahí aparece la Chiesa del Sacro Nome di Gesù. Ya la vimos. Ya entramos al Gesù para ver los frescos de Gaudí, recordarán. Pero ahora vamos a prestarle importancia a la arquitectura. Y me parece tan importante como los frescos, o hasta diría más, es su arquitectura. Y esta
fotografía satelital que estamos viendo ya presenta una novedad muy importante de esta arquitectura cristiana religiosa del 1500. No sé si es el primer edificio, pero es de los primeros edificios que están inaugurando, ¿qué cosa? Que la arquitectura cristiana, que una iglesia, esa que están ustedes viendo, ven la cúpula, sí la están viendo, ¿no? Esa iglesia se inserta dentro de la trama urbana. Comparen esto con una catedral gótica, con algún edificio románico, que están ahí como monumentos dentro de un espacio abierto. No, el Gesù está en una, claro, las manzanas romanas, ya sabemos, no son cuadradas como nuestras ciudades hispanoamericanas, pero en esa manzana, por llamarlo así, en ese sector, la iglesia del Gesù está en una esquina. Está metida dentro de la trama urbana, y esto no es para nada poco. Entre otras cosas, esta obra, que como pueden ver se hace a fines del 1500, está inaugurando algo que, si bien en el Renacimiento uno podría haber encontrado algún antecedente, alguna pista, ahora, en el 1500 y en el 1600 aparece plenamente. ¿A qué me refiero? Al urbanismo. A tener en cuenta no solamente la arquitectura como obra aislada, sino a la arquitectura urbana, al marco urbano exterior e interior. Veamos. Miren, ahí está la chiesa del Sacro Nome di Gesù, el nombre formal, il Gesù, así la conocemos rápidamente. Y ahí la estamos viendo. Vamos a describir esta iglesia, una planta extremadamente simple. Es un rectángulo prácticamente, ¿sí? ¿Ven? Planta basilical, cruz latina. Pero esta planta basilical tiene una única nave. Lo que ven a izquierda y derecha son capillas laterales muy profundas, pero nave única. Una nave única que llega a un crucero con cúpula, lo están viendo, y con un transepto mínimo, porque ese transepto no se separa de la planta de la iglesia. Acá está la clave, justamente porque es un rectángulo. Esta iglesia, este edificio, se puede incluir en una trama urbana. Pasada la cúpula, que es el elemento tal vez más destacado arquitectónicamente, que proporciona una iluminación muy fuerte, llegamos al ábside, como vemos este ábside curvo. Esto que están viendo acá, y en lo que me estoy deteniendo, es la planta del Gesù, y también es lo que habitualmente se llama planta jesuítica. Los jesuitas, esta orden que tantas veces viene apareciendo, y bueno, ya sabemos, se difundieron por todo el mundo y llevaron muchas cosas, también su arquitectura. Por eso cuando veamos en algún lugar una iglesia jesuítica, no necesariamente quiere decir que sea de la Compañía de Jesús, pero sí que responda a esta planta, sí, tan simple y tal vez por lo simple, tan exitosa. Veamos la sección. Un único nivel. No tiene tribunas. Las ventanas que estamos viendo en una especie de primer piso son las que corresponden a la bóveda, Es también muy simple por dentro. Vamos a meternos en el Gesù. Arriba está ese fresco que vimos y aclaro urgentemente. El Gesù por 1577 no tendría toda esta ornamentación. Todo eso se hizo posteriormente, ya en el 1600. Sería mucho más simple. Pero ahí estamos viendo nave única. A derecha, a izquierda, capillas. No es nave lateral. Es algo nada menor. Los que hicieron el curso de arte medieval, ¿se acuerdan? Nave lateral, deambulatorio, y la gente vagaba por la iglesia. Acá no hay ningún deambulatorio. Acá quien ingresa al Gesù se tiene que quedar en el medio, asistir a misa, escuchar el sermón del cura. Esto no está pensado ni remotamente como las iglesias medievales, las románicas sobre todo, como iglesias de peregrinaje con el culto de reliquias. Nada de eso, Todo se focaliza en el altar iluminado por la cúpula. Y vemos la nave central, es el muro, la nave central, la nave única en realidad.
Y adviertan algo nada menor, ¿eh? Primer ejemplo de los que vamos a ver. Orden colosal. Fíjense las pilastras. Estas pilastras que llegan hasta el entablamento y que detrás de ella, debajo de ellas, debajo muy entre comillas, porque en rigor no es debajo, pero hay como a mitad del recorrido de la pilastra hay como otra cornisa. Es el otro orden que convive con el orden colosal, monumental o gigante, y esto es bien importante. Lo vimos recién en San Pedro y ya estamos viendo acá Viñola lo usa para su iglesia del Jesús, y así va a tener una cantidad importante de usos en la arquitectura religiosa, pero como dijimos con Palladio, también privada, en la arquitectura de carácter doméstica, palaciega y de villas de este gran arquitecto veneciano. ¿Qué más? Bueno, que quiero aplicar el principio que dije. Iglesia jesuítica. Hay montones de iglesias jesuíticas por el mundo, claro. Los jesuitas se difundieron por buena parte del mundo católico romano. Voy a elegir una. Miren, el hermano Juan Kraus, un jesuita alemán, fue el más importante de los que intervino en la construcción de la iglesia de San Ignacio de Buenos Aires. Atención, siglo XVIII, han pasado unos cuantos años de la del Jesús. Hay diferencias, pero hay muchas más cercanías. Describo la iglesia de San Ignacio de Buenos Aires. Rectángulo, nave única, profundas capillas laterales, cúpula en el crucero, transepto apenas asomado, o mejor, incluido en el rectángulo, ábside. Acá hay que marcar una diferencia. Como ven, el ábside del Jesús es un ábside curvo. El ábside de nuestra iglesia de San Ignacio de Buenos Aires es plano. Volveremos con esto. La conocen seguramente muchos de ustedes. Veámosla. Ahí está, dentro de la Manzana de las Luces, al lado del Colegio Nacional de Buenos Aires, con una fachada bastante alemana. Ya aparece ahí otra vez este alemán Kraus, que proyectó buena parte, pero no toda, de esta iglesia. Esta otra imagen que tenemos nos marca la esquina que ocupa dentro del centro antiguo de Buenos Aires esta iglesia, Bolívar y Alsina. Como ven, ahí a la izquierda de la iglesia está el Colegio Nacional de Buenos Aires, y por detrás estaría la Manzana de las Luces. Vamos a ingresar y ahí la tenemos. Por suerte hace poco ha sido restaurada y presentada así, bien limpia, bien sencilla como era originalmente. Estamos viendo las capillas laterales tan profundas y el retablo en la parte final, y esto es para marcar. Esta es la diferencia grande que presentan las iglesias jesuíticas en el mundo español, como lo era Buenos Aires por el siglo XVIII, de el resto del mundo jesuita. ¿Qué cosa? Recién lo vimos en planta. Un ábside plano. Ábside plano, variante española fundamentalmente. ¿Por qué? ¿Y para qué? Para lo que están viendo. Para contener el retablo, ese gigantesco, hermosísimo retablo también muy restaurado, que precisa un muro plano para estar apoyado. En una iglesia romana o italiana no van a encontrar esta cabecera, este ábside. El ábside, el retablo, tiene otras características. El retablo, en la tradición de la arquitectura española, hispanoamericana, es el retablo hecho con madera, con una arquitectura de madera, con esculturas, tal como está acá, y que se apoya desde el arranque de la construcción hasta la bóveda en el muro del fondo del ábside de la iglesia. Esto que se aplica acá a San Ignacio en Buenos Aires, podríamos encontrarlo más modestamente, pero vale la pena que la mencionemos. La iglesia del Pilar en Recoleta es otra iglesia jesuítica. Eso es más para destacarlo, porque la iglesia del Pilar de la Recoleta no era de la Compañía de Jesús. Sí la proyectó un jesuita, Andrea Bianchi, muy importante alarife o arquitecto que trabaja acá en el Río de la Plata, pero al margen de que el arquitecto haya sido jesuita, la iglesia de El Pilar
es de planta jesuítica, una única nave, ábside plano, un retablo espléndido, plano. En el fondo lo es porque eso era el esquema un poco dominante en la arquitectura colonial hispanoamericana, no solamente jesuítica, ¿sí? Ahí tenemos justamente, ahí estamos destacando ese ábside plano, que como digo, no es una característica de las iglesias jesuíticas hispanoamericanas, sino de las iglesias hispanoamericanas, españolas e hispanoamericanas, fueran o no jesuíticas. Este ábside plano que, repito, da permiso y lugar a una de las cosas más gloriosas del colonial hispanoamericano, que son estos retablos espléndidos, como estamos viendo acá, el de nuestra iglesia de San Ignacio. En esto bien distinto del Jesús de Roma, en lo demás muchísimos puntos en común. Entonces, dejamos ahora San Ignacio en Buenos Aires, el Jesús en Roma. No, volvemos a él, porque el bueno de Viñola murió antes de poder terminar su iglesia, dejó un proyecto de fachada que estamos viendo ahora acá en pantalla, y bueno, y muerto antes de la culminación, no pudo completar su iglesia, o su fachada, mejor dicho, obra que sí llevó adelante alguien a quien ya hemos nombrado más de una vez, Giacomo della Porta. Giacomo della Porta, que vivió entre 1540 circa y 1602, va a ser quien haga finalmente la fachada de la iglesia del Jesús, tal como la vemos en este interesante grabado. Recién lo vimos en una foto satelital, ahora lo vemos en un grabado. ¿Qué cosa estamos viendo? Lo que dijimos hace un ratito. Vean cómo la iglesia del Jesús está incluida dentro de la planta urbana. Vean cómo esta iglesia está en una esquina que continúa con otras edificaciones que pueden ser de la Compañía de Jesús, pero no la propia iglesia. Ahí, este es el gran fenómeno y no es nada menor, y vuelvo a insistir en él porque va a ser urgente verlo inmediatamente. ¿Qué cosa? Que la importancia del urbanismo va a hacer que cada vez más las fachadas, y parto del Jesús en adelante, tengan una importancia particularmente fuerte. Quiero decir que cuando el urbanismo importa y mucho, la fachada empieza a importar también y mucho, tal vez no tanto como un reflejo de la arquitectura del interior, sino como un diálogo, una interacción con el espacio urbanístico exterior. Es lo que suele llamarse fachadismo, que podría exagerarse, pero de alguna manera es un elemento bien constituyente de la arquitectura, diría, moderna. Permítanme, traigamos un ejemplo que tenemos bastante cerca acá en Buenos Aires, por lo menos. El Palacio de las Aguas Corrientes, un muy buen ejemplo de fachadismo. Y sí, ese exterior, ese edificio que está sobre la avenida Córdoba, su exterior es más importante que el interior o son dos cosas distintas. Esa fachada recargada, excesiva, eso es al margen de cualquier opinión, lo cierto es que constituye un espacio urbano, urbanístico. La avenida Córdoba en esa cuadra sería otra. Eso dialoga mucho más con ese espacio urbano, con esa avenida, que con la arquitectura, la que hubo y la que hay en el interior de ese famoso Palacio de las Aguas Corrientes. Entonces, vayamos a De la Porta. Ahí tenemos la fachada de la iglesia del Jesús, de Il Jesús, que como ven se terminó ahí, circa 1584, a fines de este siglo. Y bueno, varias cosas para marcar acá. La primera es que, como estamos viendo, esta fachada que tenemos ahora en pantalla nos presenta un plano inferior y uno superior. Digamos una planta baja y un primer piso, si esto fuera un palacio, ¿sí? Pero en la iglesia no hay primer piso, hay un solo nivel. El primer dato que quiero marcar para advertir la independencia de la fachada respecto de la arquitectura. El otro punto importante es cómo esta fachada se está moviendo. Como estamos viendo otra vez, orden colosal, monumental. Vean en el cuerpo inferior, en la planta baja, esas pilastras y las semicolumnas llegando al centro de la fachada tienen por debajo
una cornisa por la mitad. Digo por debajo y subrayo esto, no están por debajo, pero sí, están colocadas que parecen como si estuvieran debajo. ¿Y por qué digo esto? Porque a partir de ahora vamos a empezar a encontrar fachadas que parecen moverse de adelante hacia atrás. La he ampliado para que miremos la cornisa otra vez del cuerpo inferior. Una cornisa que entra y que sale, y que se hace más rica en el centro, con un tímpano triangular más adelante, un tímpano curvo más atrás, y más atrás la cornisa. Estos distintos niveles de fachada son los que están armando un fachadismo que tiene una impronta particularmente fuerte ahora y a partir de ahora muy fuertemente en la arquitectura que habitualmente llamamos barroca o de 1600. De el Gesù, si la iglesia y la planta del Gesù es modelo de arquitecturas, la fachada de la Porta también es modelo. Y miren, verán por qué quiero traer la fachada que proyecta Carlo Maderno para la iglesia de Santa Susana, ahí, en un lugar bien importante de Roma. Porque yo diría que después de la fachada del Gesù, la de Santa Susana de Maderno es su primer proyección, y de una manera particularmente clásica. Estamos viendo otra vez dos niveles. Aclaremos urgente, Carlo Maderno fue convocado para esta iglesia de Santa Susana para hacer la fachada, y nada más que la fachada, fachadismo. Maderno no proyectó la arquitectura interior, pero sí, ahí, en ese momento del cruce del siglo, proyecta la fachada, que estamos viendo acá en esa planta. Vamos a ubicar la iglesia ahí, en un lugar bien dramático, porque cruzando el largo de Santa Susana hay otra iglesia de Maderno a la que vamos a entrar en breve, la iglesia de Santa María de la Victoria. Ya sabemos, Roma está inundada de iglesias, por ejemplo, aquí en este ejemplo, y con la iglesia de Santa Susana ya estamos viendo lo que vimos como novedad en el Gesù, ya es una práctica. Santa Susana se incluye dentro de la trama urbana de Roma, no está como un monumento ubicado en un espacio abierto, una plaza, podríamos pensar, sino dentro de la trama urbana, y ahora veámosla en su exterior. Sí, cuestiones semejantes a el Gesù, Miren la cornisa, vean la cornisa. Acá planteada, yo decía, más clásicamente porque está como más ordenada esta fachada. Vean que la cornisa, en la parte inferior, el cuerpo inferior, tiene como tres niveles. Al exterior, a la izquierda y la derecha, más profunda. Avanzamos, una cornisa que asoma, y seguimos al centro, con ese tímpano triangular, un tercer nivel de la cornisa. Va como espesándose de alguna manera. Adviertan algo, lo vimos en el Gesù, lo estamos viendo acá. El típico perfil de iglesia medieval, esa iglesia con sus torres y campanarios, acá en la Roma del 1500 y el 1600 prácticamente desaparece por ahora. Ahí vemos con más precisión la manera en que está organizado en términos de un volumen que se va haciendo más denso, más fuerte hacia el centro de la fachada, en planta baja o en el nivel inferior, pero también en el nivel superior. Lo he traído a Maderno, no solo porque su fachada de Santa Susana está un poco siguiendo el camino que inauguró de la Porta en el Gesù, sino porque Carlo Maderno nos permite volver a San Pedro. Nos permite volver a San Pedro porque a mediados del 1600 Maderno es encargado de hacer lo que estamos viendo acá, extender uno de los cuatro brazos de la Basílica de San Pedro. Promediando este siglo XVII, en el que es un activo arquitecto al servicio del papado, el papado toma la determinación de transformar la planta de cruz griega en cruz latina. Alguna vez lo planteamos con muchos de ustedes. La cruz latina, esta cruz de cuatro brazos, uno más largo que los otros tres, es la planta más
típica de la iglesia cristiana. Y acá otra vez, lo escribe un arquitecto que estuvo refugiado en México en la época de la dictadura de Franco, Chueca Goitia, dice que en San Pedro ganó el oficialismo otra vez, triunfó otra vez la práctica habitual y tradicional, que es la planta de cruz latina, por más que desde un punto de vista ortodoxo, como dijimos, la cruz griega estaba respondiendo a esto, porque San Pedro es una martiria. San Pedro está levantada sobre la tumba de un mártir y desde el medioevo las tumbas de los mártires tenían planta centralizada, circular, poligonal o de cruz griega. Pues no, por más que la tumba del santo esté ahí en el crucero de esta basílica, el papado extiende uno de los 4 brazos dándole el perfil actual que tiene esta basílica, planta de cruz latina. Y elijo esta fotografía para advertir algo que podríamos objetarle a esta arquitectura, y es que esa cúpula que tanto trabajo costó, ahí queda. La cúpula que hasta Miguel Ángel, y aún después de él, era el gran tema dominante de esta arquitectura, con la extensión de este brazo, ha quedado detrás, ha quedado muy en segundo plano, domina a esta fachada. Lo han visto todos, cuando uno está en Roma y quiere tomar una buena fotografía de la cúpula de San Pedro, no sabemos dónde ir porque mientras más nos acercamos, más queda cubierta y tapada la cúpula, como seguimos viendo acá en este caso. A pesar de que la cúpula de Miguel Ángel quedó ahí muy en segundo plano, y esto insisto, si juzgamos este edificio en su homogeneidad estilística, no sería el mejor ejemplo, pero yo lo elegí como estamos viendo porque todo lo que ocurre con San Pedro es un buen recorrido para ver distintas líneas que tiene la arquitectura italiana romana de el 1500 y el 1600. Y aunque Maderno, por orden papal, extiende uno de los 4 brazos y deja la cúpula de Miguel Ángel en un segundo plano, no por esto ignora la gran novedad miguelangelesca. Están viendo la fachada. Ven esas pilastras y esas semicolumnas y columnas adosadas. Son de orden colosal, gigante. Ahí lo estamos viendo, claramente. No solo porque estamos viendo detrás de ellas, detrás, otra vez, entre comillas, columnas de menor tamaño, sino incluso vemos puertas y ventanas. Vemos 2 niveles, por lo menos 2 niveles incluidos detrás de estas pilastras y semicolumnas de orden colosal o gigante. Hemos llegado acá, Chilca, 1614, principios del 17, San Pedro finalmente parece estar terminada. No todo ha concluido acá, porque faltaba la iglesia de afuera, faltaba la basílica de afuera, que es lo que estamos viendo acá en esta fotografía. Faltaba el espacio exterior, la plaza de San Pedro. Esto que permite ver esta fotografía satelital, que junto con la planta basilical de la basílica nos deja ver la muy particular y muy fuerte planta de su plaza. Ven ustedes que prácticamente, simplemente a simple vista, la plaza de San Pedro ocupa una superficie aún mayor que la propia basílica, lo que no es poco. Y esta plaza de San Pedro, aquí vemos en un grabado de la época, tiene autor y responsable. Ahí lo tenemos. El responsable es Gian Lorenzo Bernini. Pero cuando se hace esto, ahí están viendo las fechas, ya bien entrado el 1600, porque Gian Lorenzo Bernini, responsable de la plaza elíptica, de la columnata de San Pietro, es un artista del pleno siglo XVII y esta obra es de su madurez, ahí, bien a mediados de este siglo. Justamente yo cierro esta recorrida por la arquitectura de San Pedro advirtiendo que en este siglo XVII, después de Maderno, el otro maestro que va a trabajar en distintas obras, no solo acá, en esta basílica, es nada menos que
Gian Lorenzo Bernini, y todo lo que estamos planteando es una obligación y una oportunidad para avanzar en nuestras clases. Vamos a ocuparnos ahora de un artista, como lo hemos hecho con Caravaggio, con Carracci, con Pietro da Cortona, ocuparnos de un artista que, como Pietro da Cortona nació ahí en el borde del siglo, se vivió casi todo el siglo XVII, es un maestro del pleno 1600 y en gran medida del barroco, como veremos tal vez con él, lo del barroco exuberante puede aplicarse de manera bastante apropiada. Presentémoslo. Gian Lorenzo Bernini, napolitano por casualidad. Su padre, Pietro Bernini, era escultor. Con él estudia el joven Bernini. Pietro Bernini era florentino. En realidad estaba en Nápoles por su labor de escultor. Y ahí nace en el 98 Bernini. Y como pueden ver, con apenas 8 años llega a Roma. Es decir, Gian Lorenzo Bernini aparece en Roma por decisión de la familia. El padre, por razones de trabajo como escultor, viaja y se establece en Roma. Ahí va a permanecer Bernini, con algunos viajes, alguno muy importante, ya lo veremos, pero prácticamente va a estar allí hasta su muerte en 1680. A ver, Gian Lorenzo Bernini. Lo estoy presentando con un autorretrato juvenil, un autorretrato con una mirada así incisiva y fuerte y dramática, como buen hombre del 1600. Pero Bernini, igual que Miguel Ángel, sin duda, tenemos que darle, en primer lugar, el título de escultor. Gian Lorenzo Bernini fue un grandísimo escultor, que hizo alguna pintura como la que estamos viendo, que hizo arquitectura, y no es nada menor la obra arquitectónica de Bernini. Me adelanto, acaban de ver la Plaza de San Pedro. Esa columnata es obra de Gian Lorenzo Bernini, con lo cual no es lo único, pero su obra arquitectónica no es nada menor, pero lo capital, lo central de su obra como artista es su obra escultórica. Una obra escultórica que barre buena parte del siglo XVII. Y yo elegí presentarlo con una obra que no va a ser de las primeras, luego iremos hacia atrás. Pero elegí presentarlo con una obra que, aunque no es de las primeras, me permite hacer un juego entre lo biográfico y lo artístico. Me refiero, elegí presentarlo con el retrato del cardenal Scipione Borghese, que como pueden ver, Bernini hace por 1632. Quiero decir, ya es un joven entonces. Hay obras anteriores, claro que sí. ¿Por qué elijo presentarlo con este busto de el cardenal Scipione Borghese? Por dos razones. La primera porque Bernini, como ocurrió con Caravaggio, con Carracci, con Pietro da Cortona, Bernini trabaja en Roma y en estos tiempos los artistas trabajan por encargo de, y si están en Roma, el encargo es de la jerarquía eclesiástica. Y tal vez mejor que ninguno Bernini, porque va a trabajar para innumerables, para la mayoría de los papas con los cuales se compartió su vida. Con lo cual esto es bien relevante y acá nos encontramos con el primer mecenas, el primer patrón de Bernini, que no fue un papa, pariente, sobrino de un papa Borghese, Scipione Borghese, que va a ser quien primero lo proteja, lo estimule, le encargue obras, va a ser su primer comitente. Esto va a ocurrir antes de 1632, cuidado. Las obras que Bernini hizo para Scipione, igual que este retrato, todas están en eso que la familia Borghese le ha dejado a Roma, la Galería Borghese, pero tan importante. Elegí esto entonces por una razón biográfica, pero también lo elegí por una razón artística, porque estamos frente a un retrato espléndido, sobre todo por cuanto traduce la sensibilidad de este siglo XVII. ¿En qué sentido? Bueno,
Es un retrato, ¿sí? Pero como pueden ver, un retrato en el cual la rigidez, la cierta indiferencia del retratado están completamente ausentes. En cambio, sí presente el tiempo. De esto hablamos en la primera clase, el tiempo. ¿Cómo está el tiempo acá presente? Véanlo a Scipione. Tiene su cabeza levemente girada a nuestra izquierda, a su derecha. Tiene los ojos, el ojo de nuestra derecha con la ceja levantada, atento. Tiene la boca entreabierta. Scipione ha girado su cabeza, algo ha reclamado su atención y está a punto de hablar. Esto es absolutamente dominante en este arte del 1600, en que el tiempo, el captar, la instantánea, captar ese instante fugaz, es algo bien característico de estos artistas. En segundo lugar, yo hablé de barroco exuberante, sí, por lo teatral, pero hemos planteado con Caravaggio, con Carracci, ese nada menor contenido realista. Y me parece que Scipione Borghese es representado con Bernini así, como era. No lo ha idealizado demasiado. Quiero decir, Scipione Borghese era un hombre grande con algunos kilos de más, ¿sí? Bueno, Bernini no ha idealizado en extremo a su retratado. Lo ha representado con realismo, pero el realismo del retrato está reforzado por ahora esto que creo que podemos ver mejor ahora. Los labios entreabiertos, la cabeza levemente girada, los ojos abiertos, uno con las cejas más marcadas como para destacar su atención, y de esto, justamente, Scipione tiene vida porque Bernini lo representa en ese instante fugaz, en esa instantánea en el cual se está moviendo. Entendemos qué queremos decir con esto. Bien, esta primerísimo comitente, de Gian Lorenzo Bernini, y esto nos permite ahora sí ir a las primeras obras. Miren a dónde me voy. 1621-22. Bernini tenía 23, 24 años. Niño prodigio. Claro, con un padre escultor, lógicamente, haciendo ya obras que tienen otra vez contenido, ahora no tanto realista como clásico, porque el rapto de Proserpina es un episodio que cuenta, ya sabemos, las metamorfosis de Ovidio, es un episodio de la mitología clásica, que acá Bernini representa, con la figura tan bella clásicamente de Proserpina y un tanto brutal de Plutón que está secuestrándola. Ahí lo hemos puesto, ya hemos visto este libro, y también, junto con el tema clásico, el tema del rapto. Vimos ya el rapto de las Sabinas de Pietro da Cortona. El tema del rapto es un tema que, por un lado, puede vincularnos con el contenido clásico, en el caso de las Sabinas, la historia romana, en el caso de la escultura de Bernini, la mitología clásica, pero además con esto que es muy afín a la sensibilidad del siglo XVII, el drama, el conflicto, el contraste. Hombre, mujer, fuerte, débil, raptor, raptado. Los raptos son un motivo bastante abundante en la imaginería del arte de este siglo, y al poner ahora ya a Pietro da Cortona al lado de Bernini, permítame decir que si yo tuviera que buscar un pintor afín y cercano a Bernini, y sí, Pietro da Cortona, son prácticamente contemporáneos, pero además ambos están expresando este barroco eufórico que ya vimos con Pietro da Cortona, sobre todo en el fresco de Palazzo Barberini, ese palacio en el cual, ese palacio encargado por Urbano VIII, donde Bernini trabaja no solamente en esa obra para este tan importante papa. Detalle de El rapto de Proserpina para advertir el trabajo exquisito hecho en mármol por este artista. Fíjense el desafío de este muchacho de veintitantos años de contrastar la fuerza brutal del raptor y la delicadeza de la piel y del cuerpo de Proserpina raptada por él. Sin duda,
obra que inaugura una producción grandísima y que, como digo, tiene como comitente al cardenal Borghese. El cardenal encarga esta obra que sigue estando ahí en Villa Borghese. Junto con esta, y tal vez más importante, también Scipione Borghese encarga el David. Otro David, otro David. Ahí lo tenemos. Y es bien interesante también este David. Ya hemos visto con ustedes el de Donatello, el de Miguel Ángel, ahora el de Bernini. Y los tres están encarnando tres imágenes tan diversas de David. El David clásico de Donatello, el podríamos llamar manierista miguelangelesco de Miguel Ángel, y ahora este otro tan realista de Gian Lorenzo Bernini. Fíjense que acá David no ha matado a Goliat ni está dudando como el de Miguel Ángel. Está otra vez como Scipione, a punto de. Scipione está a punto de hablar. David está a punto de arrojar su piedra. Y insisto en esto, el realismo no está presente solo en todo el movimiento que está poniendo Bernini en esta figura, sino incluso en esta figura que ahora estoy contrastando. Miren ustedes, el clasicismo de Donatello, la acción detenida. David puede hacer una hora que está mirando la cabeza de su rival muerto a sus pies. ¿Cuánto va a durar la figura del David de Bernini? Un segundo. Y ahora Miguel Ángel. También Miguel Ángel podría estar, ese David, estar mirando a Goliat un buen rato. Quiero decir que ni en Donatello ni en Miguel Ángel aparece como sí en Bernini, porque es un hombre que interpreta este imaginario, esta visión del mundo del 1600 en términos de tiempo. Ni el David de Donatello ni el de Miguel Ángel tienen el tiempo como una sustancia relevante en su significación, en su expresión. En cambio, el de Bernini claramente, como dije, cuando uno construye la frase y lo define como que está a punto de, estamos justamente hablando de eso, de ese instante. Y al hablar de instante, hablamos de tiempo. Y también dijimos, realismo. ¿En qué aspecto? Bueno, vean la cabeza de David de Bernini. El cuerpo es un cuerpo atlético, es un cuerpo idealizado, con los patrones de la escultura griega o romana. Pero la cabeza de David, su pelo todo agitado, la nariz no precisamente griega, nos muestran que con toda lógica, con toda sensatez, Gian Lorenzo Bernini ha representado a un pastor. David era un pastor, y así como tal, no solamente con todos los elementos, sino con este rostro, con esa particular expresión, vean ustedes, mordiéndose el labio inferior. Bernini se detiene hasta en este detalle expresivo para subrayar el esfuerzo, la tensión extrema que está haciendo David. Se muerde el labio inferior porque está haciendo el máximo esfuerzo en este momento que está a punto de arrojar la piedra, y estamos viendo las facciones no corresponden a ninguna idealización clásica. Justamente en la cuota de realismo esto impone. A ver, lo dijimos en su momento y es oportunísimo recordarlo ahora. Cuando yo les propuse 3 líneas dentro del arte del 1600, ese barroco exuberante, ese barroco realista, ese barroco clásico, les advertí, las grandes obras tienen un poco de cada cosa, y como veremos con Bernini, hablaremos de realismo, de clasicismo, de teatralidad exuberante en distintas obras y en distintos componentes. ¿Por qué? Bueno, porque Bernini es un grandísimo artista. Ahí vemos mejor las facciones de su David con esa muy especial expresión que le ha dado a ese rostro el artista. Vamos a ir cerrando nuestra clase de hoy porque la próxima obra que nos va a ocupar es la que estamos viendo ahora en pantalla. Es el Apolo y Dafne. Sigue estando en la Galería Borghese.
sigue datada por 1622-25 en el jovencísimo Gian Lorenzo Bernini, pero de las tres que he mostrado, esta es seguramente la más importante, su más grande obra juvenil, en el cual nos encontramos ante un grupo escultórico, dos figuras, Apolo y Dafne, y toda la historia que estaba ocurriendo alrededor de este grupo escultórico tan, pero tan importante. Como nos va a ocupar algún tiempo, les voy a proponer dejar nuestra clase hoy acá para reencontrarnos la próxima semana, cerrar nuestra recorrida con Gian Lorenzo Bernini y un poco empezar la clase justamente con el Apolo y Dafne. Muchas gracias.